Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las principales noticias de la actualidad internacional. Israel entregó este miércoles los cadáveres de 45 palestinos a cambio de los cuerpos de 3 israelíes entregados por Hamás la noche del martes, junto con el cuerpo de otra persona que Israel no identifica como uno de los rehenes que permanecían en la Franja de Gaza. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas para acordar la defensa común frente a las presuntas incursiones de aviones y drones rusos en su espacio aéreo y el envío de armas a Ucrania a través de compras a la industria estadounidense. Vladimir Putin recibió a Ahmed al-Sharaa y celebró las relaciones históricas que mantienen Rusia y Siria. Es la primera visita del líder de facto sirio al país donde está exiliado el exmandatario Bashar al-Assad, que él mismo derrocó en diciembre pasado. Les cuento que en nuestra crónica diaria de economía hablaremos de que Estados Unidos dice que dejará de comprar aceite usado de China y Beijing acusa a Washington de querer recrudecer la guerra comercial. En nuestra crónica de economía, como les decía, con Daniela Blandón actualizaremos los más recientes cruces de medidas y acusaciones entre las dos principales economías del mundo. Luego, en Revista de Prensa, revisamos los titulares, como siempre, que nos dejan algunos de los medios internacionales. Este miércoles, en particular, Le Monde, este periódico francés, reseña la manera en la que la empresa de cibervigilancia FirstSwap es utilizada para rastrear teléfonos de periodistas, personalidades y ejecutivos en todo el mundo. ¿Qué implicaciones tiene su uso? Enseguida lo vemos con el Mariángulo. Iniciamos las noticias una vez más en la Franja de Gaza, donde han llegado otros 45 cuerpos de palestinos entregados por Israel en el marco, como saben, de la primera fase de ese acuerdo de cese el fuego con Hamás, quien en la noche había entregado ya los cadáveres de 4 rehenes más. Sin embargo, a esta hora las autoridades israelíes señalaron que uno de los 4 cuerpos no correspondía con ninguno de los secuestrados que el grupo palestino mantenía en el enclave, que, como saben, ha quedado reducido a ruinas. De hecho, la Cruz Roja señala la dificultad de recuperar cuerpos entre los escombros. En medio del cese el fuego, Israel y Hamás devuelven cadáveres a la parte adversa. Los cuerpos de otros 45 palestinos muertos detenidos por Israel llegaron a la Franja de Gaza. Allí, expertos forenses empezaron a identificar los restos de los primeros 45 entregados el día anterior bajo el acuerdo pactado la semana pasada. Y mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos excarcelados de territorio israelí reciben atención médica, algunos con urgencia debido a los fuertes dolores de costillas rotas. Esto indica que estos pacientes fueron sometidos a palizas severas, lo que refleja la magnitud de la violencia. Las fracturas en la caja torácica indican un fuerte golpe y lesiones graves por parte de los guardias de la prisión del ejército de ocupación. De otro lado, en Israel, familiares esperan ansiosos que Hamás entregue los cuerpos de los rehenes fallecidos en cautiverio. Hasta este martes, solo 8 de los 28 restos pendientes habían regresado a territorio israelí, pero según el gobierno, uno de ellos no corresponde a ninguno de los secuestrados. Hamás también liberó otro cuerpo durante la noche y tras el debido proceso de identificación se confirmó que no se trata de un rehén. No cederemos en esto y no escatimaremos esfuerzos hasta que nuestros rehenes caídos regresen, hasta el último. La demora en dicha entrega oscurece la perspectiva de una paz duradera. Y este martes, el Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que devolver los cadáveres desde Gaza tomaría más tiempo de lo previsto debido al nivel de destrucción del enclave palestino. Bien, precisamente que Hamás no haya entregado todavía los cuerpos de todos los rehenes es el argumento que esgrime Israel para permitir la entrada de solo 300 camiones de ayuda al día y no 600, como reclama Naciones Unidas. De hecho, el jefe de la ONU para temas humanitarios pidió este miércoles la apertura inmediata de todos los cruces de entrada a Gaza. Y es que el paso de Rafah, como saben, entre Egipto y Gaza, pero controlado por Israel, permaneció cerrado este miércoles. Mientras, por otro lado, el ministro de Defensa israelí advirtió que cualquier persona que cruce la llamada línea amarilla, donde permanecen las tropas israelíes en Gaza, será objetivo militar.
En paralelo, en Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu testificó ante la Corte por uno de los 3 casos en que está acusado de corrupción. Sin embargo, ocupar el cargo mientras el país está en estado de emergencia le confiere inmunidad, un equilibrio que aprovechan las fuerzas más extremistas de su gabinete, que han amenazado constantemente con romper la coalición, recordemos, si Netanyahu detenía la guerra en la Franja de Gaza. Bien, en este contexto, recordemos también que el pasado lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al presidente de Israel, Isaac Herzog, que indultara al primer ministro. Netanyahu no solamente afronta cargos en la Corte Penal Internacional, el otro frente está en sus propios juzgados. Así, el primer ministro volvió a sentarse en el banco de acusados por supuesto abuso de confianza, soborno y fraude en 3 casos diferentes. Un juicio que se remonta al año 2020 y que le puede acarrear más de 10 años de prisión. Sus partidarios piden el indulto, al igual que su denominado mejor amigo en la Casa Blanca. El presidente Trump sabe quién es el primer ministro. No tuvo ni que pedírselo. A las puertas del edificio judicial, otro panorama. Varios manifestantes lo quieren entre rejas. Bibi está siendo juzgado por varios casos, aunque el presidente Trump le pidió a nuestro presidente que lo exonerara de todos los delitos, sigue estando en un país democrático. Seguimos teniendo un sistema judicial y él sigue teniendo que responder ante la justicia por los delitos que ha cometido. Hay entre 6 y 8 casos que siguen abiertos y los podría ir mencionando, entre el soborno y los submarinos, y lo peor de todo, su traición, el del 7 de octubre y su cooperación con el Qatar Gate en el apoyo a Hamas. A pesar de su dolencia, el primer ministro ha pasado los últimos 2 días visitando a los rehenes liberados que permanecen en el hospital. Pero hay guerras que no le interesan y la judicial es una de ellas. Por ello, el primer ministro pidió, según la prensa local, finalizar sus alegatos antes de tiempo por un supuesto resfriado. Petición que el juez aceptó. Bien, cambiamos de momento de información. Afganistán y Pakistán han acordado una tregua después de días de mortíferos enfrentamientos. Sin embargo, a esta hora es todavía incierto quién dio el primer paso hacia el cese el fuego, ni si hay una duración acordada. Y es que mientras el gobierno pakistaní aseguró que fue una petición de los afganos y que la tregua rige al menos 48 horas, el portavoz de los talibanes afirmó que se debió a la insistencia, así lo dijo textualmente, de Islamabad, y no determinó tampoco un marco temporal. Bien, en todo caso, además de los combates en puestos fronterizos, Pakistán acusa a Afganistán de albergar a grupos armados que han incrementado los ataques contra su territorio, contra el territorio pakistaní, desde el regreso de los talibanes al poder. Una acusación que el gobierno de Kabul, en Afganistán, rechaza, mientras señala a su vecino a Pakistán de atacar objetivos civiles. En paralelo, en Bruselas, los miembros de la OTAN debaten sobre cómo defenderse contra las presuntas violaciones rusas de su espacio aéreo y de cómo mantener una vez más el apoyo militar a Ucrania. Después de las presuntas, como decíamos, incursiones aéreas rusas en Europa, la alianza militar quiere crear un muro de defensa con drones. Mientras, respecto a Ucrania, el ministro de Defensa ucraniano estipuló que su país necesita armamento por un valor de entre 12.000 y 20.000 millones de dólares solo en 2026 para defenderse de Rusia, y enfatizó en la necesidad sobre todo de defensas antiaéreas. Y ante la falta de recursos propios, desde agosto los países europeos han enviado apoyo armamentístico a Kiev por valor de 2.000 millones de dólares, con compras, eso sí, a la industria estadounidense. La OTAN implementará una serie de medidas adicionales contra los drones que reforzarán, ampliarán y acelerarán nuestra capacidad para contrarrestarlos. A principios de este mes, 9 aliados se unieron junto a Ucrania para apoyar la capacidad de Dinamarca para contrarrestar las posibles amenazas de los drones. Creo que este es un ejemplo contundente de la cooperación rápida y eficaz que la OTAN hace posible. Alemania invertirá 10.000 millones de euros en drones de todo tipo y nivel, tanto ofensivos como defensivos, de acuerdo con los planes presupuestarios para los próximos años. La presidenta de la Comisión Europea,
von der Leyen presentará y propondrá esta tarde los proyectos emblemáticos de la Unión Europea. Alemania se ofrece a liderar el escudo de defensa aérea. Más adelante ampliaremos con nuestra corresponsal en Bruselas esta información. Mientras tanto, cambiamos de tema. Los militares de Madagascar aseguran que se han hecho con el control del país. Una constatación que pone fin de facto a la presidencia de Ange Rajoelina, que había accedido al poder por primera vez mediante un golpe de Estado en 2009 en circunstancias, podríamos decir, similares. Por ahora, el coronel Michel Randjanirin toma las riendas del Ejecutivo. ¿Quién es? Veamos los detalles sobre su trayectoria en este informe. Es el nuevo hombre fuerte de Madagascar. A sus 51 años, el coronel Randjanirin ha sido encargado por la Corte Constitucional de garantizar la transición. Este miércoles, el líder militar anunció ante el Palacio Presidencial que tomará el poder. A partir de hoy tomaremos el poder y disolveremos el Senado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Electoral. Dejaremos que la Asamblea Nacional siga trabajando. La mayoría de los malgaches descubrieron el rostro de Randjanirin el sábado 11 de octubre, cuando pidió a las fuerzas del orden que no dispararan contra los manifestantes. Al día siguiente, rindió homenaje a las víctimas de las manifestaciones durante una ceremonia celebrada en una plaza abarrotada de gente. Crítico con el gobierno de Ange Rajoelina, el coronel fue encarcelado entre noviembre de 2023 y febrero de 2024 por incitación a la rebelión militar con vistas a un golpe de Estado, y posteriormente condenado a 1 año de prisión condicional por atentado contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el comandante de la unidad de élite Capsat niega querer mantenerse en el poder y afirma que solo ha asumido sus responsabilidades en un país en el que, según él, nada funciona. ¿Golpe de Estado? Yo no lo creo. No creo que haya habido un golpe de Estado. Yo siempre he respondido a los periodistas extranjeros que el ejército acaba de demostrar al pueblo malgache que el ejército sigue existiendo. Randjanirin anunció la formación de un consejo compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas, que quizá con el tiempo sea constituido también por consejeros civiles. Un gobierno que, según el militar, duraría máximo 2 años antes de organizar elecciones. De Madagascar vamos hasta Rusia porque este miércoles el presidente sirio de facto, Ahmed al-Shara, visitó por primera vez Moscú desde que llegó al poder tras derrocar en diciembre pasado a Bashar al-Assad, quien de hecho está exiliado en Moscú. Sin embargo, Vladimir Putin, más allá del cambio de poder en Damasco, resaltó los vínculos especiales entre ambos países que incluyen las bases militares rusas en el territorio sirio. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. Vladimir Putin y Ahmed al-Shara se ven las caras. El presidente sirio visitó este miércoles a su homólogo ruso en Moscú, en lo que fue el primer encuentro entre los líderes desde que al-Shara llegó al poder tras derrocar a Bashar al-Assad, aliado de Rusia, a finales del año pasado. A pesar de que Putin apoyó durante muchos años a al-Assad, a quien acogió en Moscú tras su caída, el jefe del Kremlin dijo hoy que sus relaciones con Damasco nunca se guiaron por intereses particulares. En Rusia nunca hemos tenido relaciones con Siria vinculadas a nuestra situación política ni a intereses particulares. A lo largo de todas estas décadas siempre nos hemos guiado por una sola cosa, los intereses del pueblo sirio. Por su parte, al-Shara resaltó los lazos históricos y la dependencia siria de energía y suministros con Rusia. Existen lazos históricos, así como relaciones bilaterales e intereses comunes que nos unen. Muchas cosas nos unen. Gran parte del suministro de alimentos de Siria depende de la producción rusa y numerosas centrales eléctricas dependen de la experiencia rusa. Muchas relaciones estratégicas y políticas, tanto regionales como internacionales, están estrechamente vinculadas a Rusia. Luego del colapso de al-Assad, Putin llamó en febrero al líder sirio y le reafirmó el apoyo ruso a la estabilidad siria, una postura pragmática y formal que busca zafarse del vínculo entre el jefe del Kremlin y el derrocado expresidente sirio. También analizaremos más adelante esta visita. Por ahora finalizamos este bloque de noticias en Ecuador porque en medio de la escalada de violencia en el país se produjo otro atentado con coche bomba en un puente en una carretera que une a Guayaquil y Machala con la ciudad de Cuenca. El hecho ocurre tan solo un día después de que otro coche bomba explotara frente a un centro comercial en la misma zona, causando la muerte de al menos una persona. Nuestra corresponsal, Carolina Mela, nos amplía.
Son otros 2 atentados con bombas. El primero se reportó en un puente en una carretera que conecta a Guayaquil con la ciudad de Cuenca y que causó daños a unos buses que se encontraban cerca. Unas horas después apenas ocurrió la segunda explosión en el puente Churute, en una carretera de acá en la provincia del Guayas. El ministro del Interior, John Reinberg, dijo que supone que el atentado de coche bomba en Guayaquil que ocurrió este martes 14 de octubre se trataría de una represalia de la banda criminal Los Lobos por atacar una zona de minería ilegal llamada Buenos Aires, que está en la provincia de Imbabura, que desde hace más de 2 años las mismas Fuerzas Armadas dijeron que ese lugar está bajo el poder de ese grupo criminal. Mientras tanto, ahí mismo en Imbabura, las manifestaciones en Otavalo dejan a una segunda muerte. Se trata de una mujer indígena quichua de 61 años, según ha confirmado la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, tras los fuertes enfrentamientos que se registraron también el martes 14 de octubre entre los manifestantes y la fuerza pública. Pero finalmente hay una señal de diálogo. Se espera que en el transcurso de este día el gobierno y las organizaciones indígenas se sienten finalmente a dialogar con la mediación de la alcaldía de Otavalo y de la iglesia. El anuncio ha permitido unas horas de calma en esa zona de Ecuador que vive días de mucha convulsión. Dejamos estas noticias de Ecuador para ir con la economía. Daniela Blandón, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, Rosa. Vamos a empezar esta crónica actualizando la información de esta guerra comercial entre las 2 principales economías del mundo, Estados Unidos y China, una labor que creo que todos te agradecemos porque es difícil de seguir batalla a batalla. Claro que sí, sobre todo cuando la información se actualiza segundo a segundo. Esta relación, Rosa, se ha deteriorado aún más en los últimos días, sobre todo después de que la semana pasada China expandiera los controles a la exportación de tierras raras, que son muy importantes para muchas industrias claves en Estados Unidos. Este país respondió anunciando más aranceles y desde entonces las medidas van desde más tarifas para los buques de lado y lado hasta amenazas de Estados Unidos de que no le comprará más aceite de cocina a China, del que es su principal cliente. La administración Trump, además de revivir la idea de que exista un encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur a finales de este mes, buscó calmar la tensión. As the president has said, we want to help China, not hurt it. Como ha dicho el presidente, queremos ayudar a China, no perjudicarla. Si algunos miembros del gobierno chino quieren frenar la economía global mediante acciones decepcionantes y coerción económica, la economía china será la más perjudicada. Make no mistake. This is China versus the world. Y no se equivoquen, esto es China contra el mundo. Han impuesto estos inaceptables controles de exportación a todo el mundo. China es una economía de comando y control, y ni nosotros ni nuestros aliados seremos comandados ni controlados. Es una economía de Estado y no vamos a permitir que un grupo de burócratas en Beijing intente gestionar las cadenas de suministros globales. Going to let a group of bureaucrats in Beijing try to manage the global supply chains. Rosa, más temprano este miércoles Beijing había endilgado la responsabilidad directamente a su contraparte. La postura de China respecto a las cuestiones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos ha sido coherente y clara. Las guerras comerciales y arancelarias no generan ganadores y no favorecen los intereses de ninguna de las partes. Ambas partes deben resolver los asuntos pertinentes mediante consultas basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la reciprocidad. Daniela, este es un tema que seguiremos sin lugar a dudas. Esto no ha acabado aquí. Veremos por qué descarrilaron esas negociaciones y si se vuelven a encarrilar ante esta convulsión, digamos, cómo reaccionan los mercados. Bueno, los precios del petróleo caen manteniéndose cerca de su mínimo en 5 meses por segundo día consecutivo, presionados por la escalada de fricciones entre Estados Unidos y China, que se suman también a la predicción de la Agencia Internacional de Energía de que habrá un superávit de oferta en 2026. Nos estamos enfocando entonces en los commodities para hablar ahora del oro, el activo refugio favorito. El oro supera los $4.200 por onza por primera vez en la historia, prolongando un repunte récord de varias jornadas consecutivas. Las crecientes expectativas de recortes en las tasas de interés y también todo este nerviosismo geopolítico están impulsando a los inversionistas a buscar refugio no solamente en este metal, sino también en la plata, que lleva máximos históricos también todos los días. Daniela, no olvidemos que de trasfondo de todo esto está el cierre administrativo del gobierno federal, que ya está en su tercera semana, ¿no?
Claro que sí, que también está moviendo mercados. Ya el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el cierre del gobierno federal le está costando a la economía estadounidense unos 15.000 millones de dólares cada día en pérdida de producción. El shutdown está a un día de igualar el tercer cierre más largo de la historia, que fue en 2013, sin muchas posibilidades de acuerdo a la vista. Veamos más. El cierre administrativo se hace visible en el corazón de la capital federal estadounidense. En el National Mall de Washington, los turistas caminan entre museos cerrados debido a la parálisis presupuestaria. Un poco decepcionado, era nuestra primera visita aquí, habíamos planeado verlo todo. Por suerte alcanzamos a visitar algunos museos antes de que cerraran, pero teníamos previsto recorrer otros y ahora están cerrados. Así que sí, es una decepción. En los aeropuertos, los controladores aéreos siguen trabajando sin recibir salario e intentan sensibilizar a los viajeros sobre el efecto del shutdown. Es muy difícil. Cuanto más se prolonga, más disminuyen mis ahorros. Es fundamental que nos paguen lo antes posible. Mientras el bloqueo continúe, los 2 millones de funcionarios federales seguirán sin cobrar. En cambio, los militares sí recibirán fondos por orden de Donald Trump. El presidente acusa a los demócratas de mantener la parálisis al exigir la continuidad de las subvenciones destinadas al acceso a la salud de los hogares de bajos ingresos. Si los republicanos persisten, el pueblo estadounidense los hará responsables del aumento en los costos de la atención médica. Si no actúan, provocarán una crisis que se sentirá en todo el país. El martes, el Senado volvió a rechazar el proyecto de ley de financiación presentado por los republicanos. Para presionar a la oposición, Trump despidió a más de 4.000 funcionarios. Por ahora, ambos partidos mantienen sus posiciones. Bueno, otro tema que tampoco termina aquí, ¿no? Y que también seguiremos, Daniela. Mientras tanto, en otro polo, Rusia se reúne con sus aliados energéticos. Bueno, al foro de la Semana de la Energía rusa asistieron varios altos funcionarios de unos 84 países, mientras los ministros de defensa de la OTAN se reunían en Bruselas para debatir la ayuda militar a Ucrania. Entre los asistentes a este foro ruso estuvo el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, lo que subraya las diferencias de Budapest con la mayoría de los demás miembros de la alianza en su trato con el Kremlin. Desde allí criticó la postura comunitaria en torno a eliminar gradualmente las importaciones de gas ruso. Para nosotros los húngaros, la energía nunca será cuestión política ni ideológica. Siempre nos aferraremos a nuestro derecho soberano de configurar nuestra matriz energética nacional de forma que beneficie a nuestro país y nunca permitiremos que nadie nos presione para que decidamos en contra de nuestra seguridad de suministro. Daniela, muchísimas gracias un día más por este panorama de la economía mundial. Mañana más. Claro que sí, un placer. Nosotros vamos con Revista de Prensa. El María Angulo ya está lista aquí en el estudio. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes para ti también, Rosa. Vamos a empezar este repaso diario de los titulares internacionales fijándonos en una publicación, en una revelación del periódico Le Monde, ¿no? Y en cómo se está utilizando una aplicación, un software para espiar a periodistas, gobernantes, personas influyentes. Así es, Rosa. De hecho, como lo indicas, el diario francés Le Monde titula con esta noticia. Dice, First Web, la discreta empresa de cibervigilancia encargada de rastrear a periodistas, personalidades y ejecutivos. Vale acotar que se trata de la presentación de una investigación conjunta elaborada por Lighthouse Reports, una investigación colectiva en la que participaron redacciones de distintos puntos del mundo, 14 medios en concreto, entre los cuales participó Le Monde. Lo que nos señala esta investigación es que se trata de una industria del gremio de las telecomunicaciones que de hecho, Rosa, es poco conocida por el público en general, pero que fue fundada en Yakarta en el año 1999 y que lo que ofrece son soluciones de mensajería, pero también basadas en el rastreo y la geolocalización de los equipos tecnológicos que intervienen. Reseña que entre sus objetivos se encuentra un periodista de investigación que de hecho cubre al Vaticano, un empleado de Airbus y también la estrella del cine Jared Leto. Indica que a manera de crónica un periodista se infiltró en un evento
evento tecnológico que se llevó a cabo en Praga, en donde con una cámara oculta él intentó acceder a los servicios de esta industria. Dice que con Lighthouse Report elaboraron un proyecto que se llama Secretos de Vigilancia, en el cual, como ya mencioné, participan 14 redacciones, que los datos que encontraron de segmentación que fueron obtenidos es que el mecanismo ofrecido por esta industria se habría utilizado en los últimos años en al menos 14.000 números de teléfono en 168 países desde el año 2007. Entre las naciones en las cuales se han utilizado los servicios ofrecidos por esta industria de telecomunicaciones figuran Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, y llama la atención que también aparecen países de la región latinoamericana como por ejemplo Colombia. Sobre la empresa se detalla que fue fundada por un austríaco y también por un francés y que inicialmente se diseñó un mecanismo de correo electrónico que no tuvo éxito. Posteriormente se lanzó esta herramienta de rastreo que según lo que indica el medio Le Monde se vale de los vacíos de reglamentación y de las prácticas de seguridad, Rosa, que describe como laxas y generalizadas en la industria de las telecomunicaciones. Dice que servicios ofrece de una manera de discreción generalizada y concluye que, como suele ocurrir con herramientas de vigilancia, lo que hacen es intervenir los teléfonos e incluso el servicio de mensajería WhatsApp en cortes que son determinados como ilegales. Cierra con el caso de un periodista de origen italiano llamado Gianluca Nucci, quien fue rastreado justo el mismo día que publicó un libro dedicado a las sombras del Vaticano tras años de cotejo informativo. Así que, Rosa, con este tema queda sobre la mesa la manera en la que las herramientas de telecomunicación están siendo utilizadas para espiar a periodistas, pero también para ejecutivos y empresarios en todo el tiempo, valiéndose, por decirlo así, de los vacíos de reglamentación y de la falta de vigilancia por parte de los gobiernos y de los entes de control. Incluso en el Vaticano, sorprendente él, estaremos pendientes de los detalles que vayan surgiendo después de esta revelación, como suele pasar. Mientras tanto, nos fijamos en otro ángulo que intenta calcular la devastación en la Franja de Gaza. En esta ocasión, la devastación medioambiental. Hablamos de un reportaje de la revista Time, ¿no? Así es, este reportaje de Time da el giro a la cobertura de la noticia y titula El costo ambiental de la guerra en Gaza. Lo que dice el medio es que tras 2 años de conflicto en el enclave palestino, los combates también han contribuido a lo que describe como la devastación ambiental. Cita un informe que fue presentado en los últimos días por el Instituto Araba, que es un centro académico y de investigación que busca impulsar la consolidación de la paz en Oriente Medio. ¿Por qué? Porque este informe justamente ha revelado el daño que ronda cerca del 69% de la infraestructura de Gaza, pero también la manera en lo que esto ha dañado los sistemas de agua y de energía en la región. Señala cómo antes del estallido de los bombardeos por parte de las filas israelíes en el territorio gazatí, los habitantes de Gaza ya se enfrentaban a lo que cataloga como diversas preocupaciones ambientales. El medio dice de esta manera: la situación en Gaza sobre el terreno antes del 7 de octubre del año 2023 no era buena. Había problemas de corte ambiental y también la manera en la que la guerra solo agravó esta situación. Habla de la escasez de combustible causada por el bloqueo israelí al territorio y también por el cierre de la infraestructura considerada como esencial, como por ejemplo la infraestructura de tratamiento de agua y de aguas residuales. Concluye que la guerra también ha afectado enormemente la productividad de la tierra y cierra con una cifra que atribuye que a más del 80% de las tierras de cultivo han sido dañadas y destruidas. Finaliza así: pasarán muchos años antes de que los palestinos de Gaza puedan regresar a un territorio habitable y digno. Afirma también que necesitan condiciones de vida salubre y sostenible que les cubran todas sus necesidades en materia de energía y agua, incluyendo también la seguridad alimentaria. Difíciles proyecciones mientras es tan frágil esta tregua, pero que de momento está vigente, mediada precisamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien la misma revista Time le dedica la portada, ¿no? Justamente retomamos el hilo con Time porque es uno de los temas de conversación en los medios en esta jornada de miércoles. Vemos como el diario The Guardian dice: lo peor de todos los tiempos. A Trump critica la súper mala portada de la revista Time. El medio dice que a pesar de catalogar como brillante la historia que en su cara interna presentaba
en la última edición de esta revista, la portada fue la que se ganó la ira y la furia del líder republicano. Cita a Trump cuando dijo que la revista Time escribió una historia relativamente buena acerca de él y su gestión en Medio Oriente, pero cómo esa foto puede ser catalogada por él mismo como la peor de todos los tiempos. Dice la cita de Trump: me hicieron desaparecer el cabello y luego apareció algo flotando sobre mi cabeza que más bien parecía una corona, pero extremadamente pequeña. Qué raro. Nunca me gustó tomar fotografías desde ángulos inferiores, pero esta es una foto pésima y que merece ser mencionada. Vemos también cómo el medio Axios retoma esta misma noticia y titula casi que por la misma línea editorial. Dice: Trump critica la foto de la revista Time como la peor de todos los tiempos. Destaca también cómo el cuerpo y el equipo editorial de Time todavía no ha dado respuesta a los alegatos de Trump que fueron presentados a través de su red social Truth Social. Vemos cómo político le da el giro a la cobertura y destaca la reacción del Kremlin. Dice: Rusia critica los bichos raros de la revista Time por una portada que Trump detestó. Dice que solo gente enferma podría utilizar ese tipo de fotografía en relación con el líder republicano, sobre todo en un contexto tan álgido como la entrada en vigor del cese el fuego en la Franja de Gaza. Concluye: el Kremlin criticó a la revista Time por su portada que muestra al presidente estadounidense Donald Trump después de que condenara la elección de esta fotografía. Así que vemos cómo la furia de Trump se hace evidente en las redes sociales a raíz de esta foto que de seguro seguirá dando de qué hablar. Cada quien que saque sus conclusiones sobre la intencionalidad de esta portada. María, muchísimas gracias un día más. A ti, Rosa, por recibirme. Breve pausa, ya regresamos.